porque el derecho que te permite predicar tu creencia es el mismo derecho que me permite a mí advertir a las personas contra los absurdos de tu creencia. Hola, espero se encuentren bien. El propósito de hacer este video es para exponer y evidenciar las deficiencias e inconsistencias de las versiones deliberadas por la cúpula de la organización La Luz del Mundo y algunos de sus youtubers. Aquí desde la página 2 entramos en materia de lo que realmente pasó y cuáles fueron los acontecimientos que sucedieron en la Corte el día 3 de junio del 2022. La Corte, el expediente de la gente versus García. El acusado está presente. Todos los abogados están presentes. Este asunto se adelanta a partir del lunes 6 de junio. Entiendo que hay una disposición en este asunto. ¿Es correcto en cuanto a todas las partes? Señora Callahan, su señoría. Sí, su señoría. Señor Jackson, eso es correcto. La Corte, sí. La gente colocará los parámetros y la disposición en el expediente. Por favor. Señora Callahan, sí, su señoría. El acusado se declara culpable de los cargos 1, 7 y 9. Recibirá como cuenta del cargo 1 8 meses, que es un tercio del periodo intermedio del término base. Por el cargo 7 recibirá 8 años y luego recibirá 8 años como periodo intermedio en el cargo 9, por un total de 16 años y 8 meses. El tribunal. Eso es conforme con el Código Penal 667,6b. ¿Este es el entendimiento del señor Jackson de la defensa? Señor Jackson, lo es. El tribunal. Esto es lo que quiere hacer el señor García. El acusado, sí. La Corte, usted tiene ciertos derechos constitucionales. Derechos constitucionales. Usted tiene derecho a un juicio conjurado. Un juicio conjurado es donde 12 miembros de la comunidad son seleccionados por sus abogados y la gente, y ellos escuchan la evidencia en este asunto. Los 12 deben descubrir que eres culpable más allá de una duda razonable antes de que puedas ser encontrado culpable. ¿Entiendes tu derecho a un juicio conjurado? El demandado, sí, señor. La Corte, renuncia y cede a este derecho. El acusado, sí. La Corte tiene derecho a confrontar e interrogar a los testigos en su contra. Esto significa que los testigos tomarían el estrado de los testigos y testificarían, y usted, a través de su abogado, puede hacerles preguntas. ¿Entiendes tu derecho a confrontar, en contra, a interrogar a los testigos en su contra? El demandado, sí, señor. La Corte renuncia y cede a este derecho. El acusado, sí, señor. El tribunal, usted tiene derecho a utilizar el proceso de este tribunal para citar a testigos en su defensa propia. ¿Entiendes este derecho? El acusado, sí. La Corte renuncia y cede a este derecho. El acusado, sí. Página 4. El tribunal. Usted tiene derecho contra la autoincriminación. Lo que esto significa es que puedes permanecer callado y obligar a la gente a probar todo y cada uno de los elementos y crímenes en su contra. Al declararse culpable, estás diciendo que eres culpable, y lo eres, por haberse incriminado a sí mismo. ¿Entiendes tu derecho contra la autoincriminación? Sí, señor. La Corte. ¿Y se da por vencido y renuncia a este derecho? El acusado. Sí. El tribunal. La sentencia máxima en este caso es en cuanto a contar 1, 2 o 3 años en cuanto a los recuentos 7 y 9, 6, 8 o 10 años. ¿Escuchaste cuál es el asentamiento en este caso? Al final de tu sentencia estarás en libertad condicional por 2 años. Si usted viola cualquiera de los términos o condiciones de su libertad condicional, puede ser enviado a prisión estatal hasta 1 año por cada violación. ¿Entiendes esto? El acusado. Sí. La Corte. Si usted no es ciudadano, esta declaración puede ser utilizada para deportarlo, para negarle los beneficios de ciudadanía y negarle el reingreso a este país. ¿Entiendes esto? El acusado. Sí. Página 5. El tribunal. ¿Alguien le ha dicho algo diferente relacionado con las consecuencias de inmigración referente a lo que acabo de decir aquí en el acta? El acusado. No. El tribunal, hay una multa de restitución obligatoria que debo imponer. El mínimo es de $300 y el máximo es de $10,000. Se lo prometo, será lo mínimo. ¿Entiendes esto? El acusado, sí. La Corte, también hay una multa de renovación de libertad condicional de $300 que debo imponer, pero esta está suspendida. Esta no entra en efecto a menos que viole su libertad condicional. ¿Entiendes esto?
El acusado, sí. El tribunal, voy a tener que ordenar una muestra de tejido de ADN de usted para un banco de datos de ADN. ¿Entiendes esto? El acusado, sí. El tribunal, usted debe registrarse como depredador sexual con el jefe de policía o el alguacil donde quiera que esté residiendo por el resto de su vida. ¿Entiendes esto? El acusado, sí. Usted debe registrarse como depredador sexual con el jefe de policía o el alguacil donde quiera que esté residiendo por el resto de su vida. ¿Entiendes esto? El acusado, sí. El tribunal, ¿se le ha hecho alguna promesa, aparte de lo que dije aquí en el acta, o alguien lo ha amenazado u obligado a declararse culpable de estos cargos? El demandado, no. El tribunal se declara culpable libremente y voluntariamente porque siente que en este momento favorece a su mejor interés. El acusado, sí. Se declara culpable libremente y voluntariamente porque siente que en este momento favorece a su mejor interés. El acusado, sí. La corte ha discutido este caso completamente con sus abogados porque usted entiende la naturaleza de estos cargos, los elementos de los crímenes y alguna defensa que pueda tener. El acusado, sí. La corte, cualquier cosa más allá que la gente desee que yo haga o preguntar. Señora Callahan, sí, su señoría. El acusado renunciará a su apelación. La corte, muy bien. Parte de las condiciones del acuerdo de culpabilidad es que renuncia a cualquier derecho a apelar. Y cualquier cosa incluyendo la fecha de sentencia. ¿Entiendes esto? El acusado, sí. El tribunal, ¿está esto de acuerdo con usted? El acusado, sí. La corte, ¿algo más de la fiscalía? Señora Callahan, no, su señoría. El tribunal, a continuación, en esta información, en el caso BA48133, acusándolo en el cargo 1 de una violación de Código Penal artículo 288 C1, ley lasciva sobre un niño de 14 o 15 años. En el caso o en el cargo 7 una violación de la sección de Código Penal 287 C2C, cópula oral forzada en un menor. En el cargo 9, una violación del Código Penal 287 C2C, cópula oral forzada con un menor. En cuanto a los tres cargos, ¿cómo se declara? El acusado, culpable. ¿Cómo se declara? El acusado, culpable. El acusado, culpable. Culpable. ¿Cómo se declara? El acusado, culpable. El tribunal, el abogado está de acuerdo y unido en la renuncia y a la solicitud. Señor Jackson, sí. El tribunal, basado en mi propia revisión personal de la audiencia preliminar que presidí, me parece un fundamento fáctico de los motivos habiendo observado el comportamiento en el demandado durante la toma de las solicitudes. Considero que él, a sabiendas, inteligentemente, comprensivamente, expresamente y explícitamente renunció a sus derechos. A sabiendas, inteligentemente, comprensivamente, expresamente y explícitamente renunció a sus derechos. Ha libremente y voluntariamente solicitado esto. Entiende la pena máxima y entiende las consecuencias de la solicitud. Él ha sido informado de la naturaleza de los cargos y de todas las posibles consecuencias. Basado en mi hallazgo, habiendo presidido la audiencia preliminar, encuentro una base fáctica para el alegato. En cuanto a la sentencia, le dije al abogado que mi personal que ha estado aquí temprano
me quedo con el personal porque no los mantengo, no los guardo hasta tarde. No sé si el abogado desea que la sentencia sea en una fecha diferente o cualquier otra fecha. O cualquier otra fecha de la próxima semana, perdón, o lo que sea. ¿Cuál es el parecer del abogado? Señor Jackson y señor Callahan y yo lo discutimos. O sea, ellos ya habían hablado de eso. Y nos gustaría poner la sentencia el día 9, que es jueves de la próxima semana. La corte, ¿cómo estamos ese día? El empleado, bien. Señora Fusco, su señoría, permítame preguntarles para asegurar que esa fecha funcionará para las víctimas. La corte, claro. Pausan los procedimientos. Señora Fusco, señoría, ¿sería posible hacerlo el día 10? Y pido disculpas, no estuve aquí antes con el abogado. El tribunal, esa fecha está agendada en mi calendario, lo siento. Tenemos otros asuntos al respecto, fecha que ocupará mucho de nuestro tiempo. Señora Fusco, ¿qué tal el 8? Señor Jackson, ¿puedo tener un momento? La corte, seguramente. Pausa una vez más en los procedimientos. Señor Jackson, eso está bien con nosotros, su señoría. El tribunal, ¿está de acuerdo con usted? Señor. El acusado, sí. La corte, muy bien. El asunto se fijará para la sentencia junio 8 de 2022 a las 8:30 AM en este departamento. Y una vez más espero a los abogados a las 8:30 en punto. Se ordena la comparecencia del acusado. En este momento, él continúa en prisión preventiva y sin fianza. Señor Jackson, su señoría, en cuanto a todos los cargos que quedan, la fiscalía se está movilizando para descartar los prejuicios. La corte, creo que eso sucederá en el momento de la imposición de la sentencia. Siempre y cuando conste en acta que eso es parte del acuerdo, inherente al acuerdo. Si sucede el miércoles está bien. Yo solo quiero asegurarme de que eso no sea un descuido. La corte. No es un descuido, es un acuerdo con la resolución del caso. ¿La fiscalía está de acuerdo? Señora Callahan, correcto. Señor Jackson, eso es satisfactorio. La corte, muy bien. Señor Jackson, lo apreciamos. Señora Fusco, gracias, su señoría. La corte, gracias, su señoría. Tribunal Superior del Estado de California para el Condado de Los Ángeles, Departamento 101, el honorable juez Ronald S. Cohen. La gente del Estado de California, caso número BA48133 versus el señor García, que es el acusado. Y ahí estaba el reportero calificado y atestigua y constata que todo esto ocurrió en ese día y fue todo grabado y documentado. Yo, Brooke Baker, reportera oficial del Tribunal Superior del Estado de California para el Condado de Los Ángeles, por la presente certifico e informé correctamente los procedimientos contenidos en este documento y que lo anterior en las páginas del 1 al 9 incluyen y comprenden una transcripción completa. And as to the defendant, I say, you are a sexual predator.